Buenos días para quienes no los hayamos saludado. Continuamos, mis amados hermanos, con el estudio de la carta a los Hebreos, estudio que estamos desarrollando de manera expositiva, texto a texto, tratando de sacarle el mayor provecho. Hoy nos corresponde hacer lectura del versículo 36 del capítulo 11. Continuamos hablando acerca de la fe. Y el título que tiene este libro que le hemos colocado es Jesucristo, fiel sumo sacerdote. Entonces les voy a pedir que por favor me acompañen con la lectura del versículo 36. Hebreos 11, versículo 36. Quiero las voces de los niños fuerte. Dice la palabra del Señor. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. La semana pasada estuvimos hablando acerca de si hay miedo a la muerte, del miedo a la muerte. Y estuvimos viendo cómo otros hombres o algunos hombres de Dios tuvieron que experimentar el martirio hasta tener que morir. Este versículo que nos corresponde hoy comienza diciendo otros, dándole larga o continuidad al tema que se estaba hablando la semana pasada, haciendo un giro con respecto al sufrimiento que experimentaron los hombres que son mencionados de la mitad del versículo 35 hacia adelante, es decir, en la parte B del versículo 35. Donde nos estaba diciendo que algunos fueron atormentados hasta la muerte y que aunque tuvieron la oportunidad, porque les dijeron, si ustedes cambian su posición de fe, si ustedes deciden aprovechar la oportunidad de decir algo distinto de lo que ustedes creen, les damos la vida, les vamos a conceder que vivan, no van a morir. Pero lo que nos cuenta el texto es que ellos hicieron una transacción mental, es decir, una cuenta. Hicieron una cuenta y en esa cuenta que ellos hicieron, dijeron, no, en ese negocio yo pierdo. Si me dan la vida, yo pierdo. El negocio no es ese, socio. El negocio es que es mejor dar la vida por la fe y garantizar la vida eterna. Entonces, en este viro que nos va a dar en el versículo 36, nos va a decir que ya hay otros personajes que por la fe también tuvieron que padecer unos padecimientos distintos al hecho de tener que morir. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. El título de la enseñanza que nos corresponde hoy lo hemos colocado, experimentamos la fe. Experimentamos la fe. Ese es el título de la enseñanza de esta mañana. Y si ustedes se fijan en ese título puede tener una doble interpretación para nosotros. ¿Sí? Uno, cuando nosotros hablamos de experimentar o hablamos de experiencia, nosotros podemos pensar en algo a lo que nosotros nos quisiéramos exponer voluntariamente. Cualquier cosa que uno dice, oiga, a mí me gustaría experimentar, yo me recuerdo a alguien acá que se tiró una vez de un paracaídas porque era pues su sueño, y entonces fue y se lanzó del paracaídas y quería experimentar la adrenalina de estar en el aire y disfrutando de esa sensación. Esa sería una forma como nosotros pudiéramos interpretar este título, experimentamos la fe, con respecto a un tema de experiencia, pero una experiencia voluntaria. Casi siempre en nuestro ámbito, cuando hablamos de experimentar, nosotros estamos pensando en una experiencia voluntaria. Experimentemos con esto, hagamos esto otro. Pero hay otra forma en la que nosotros podemos pensar en este título, experimentamos la fe, y es que
nos pudiéramos formular una pregunta a nosotros. Y es el sentido que yo quiero que lo hagamos en esta mañana. Que nosotros podamos preguntarnos, ¿experimentamos la fe? ¿Sí? No en la forma de animarnos a experimentar la fe, sino que lo hagamos de una manera reflexiva y que nosotros nos preguntemos en esta mañana y que al final de esta charla podamos responder a esa pregunta. ¿Experimentamos la fe? Entonces, el texto va a comenzar hablando de un experimento. Por eso estamos dando el término experimentación. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy no es de la experiencia que nosotros obtenemos de algo que nosotros deseamos experimentar. Siempre que hablamos de experimentar, pues uno piensa como en cosas que uno disfrutaría, que uno quisiera, que uno le interesa y que uno pues decididamente camina hacia ello. Pero hay otro tipo de experimentación que nosotros todos hemos vivido que no es tan plácido que nosotros lo conversemos. Y tiene que ver con experimentos o experiencias a las cuales nosotros somos expuestos, pero que no vamos voluntariamente hacia esas experiencias. No vamos, sino que nos toman por asalto. Esas experiencias nos encuentran a la vuelta de la esquina y nos ponen un revólver y nosotros quedamos con las manos arriba. Decimos, ¡ah! ¿Qué está pasando? Y nos vemos involucrados en una espiral de situaciones que nosotros, si hubiese sido por nosotros no hubiésemos escogido esas situaciones. Si hubiese sido por nosotros no las hubiéramos abandonado rápidamente, pero que cuando nos encontramos envueltos en eso, pues ¿qué nos toca? Seguir adelante. De ese tipo de experiencias de la fe nos va a hablar este texto que nosotros tenemos acá. Entonces, si nosotros quisiéramos definir un poquito el tema de la experimentación, pues experimento es como un tema científico, ¿no? Es un tema en el que nosotros cogemos algunas cosas, algunos elementos, los combinamos y observamos qué resulta de esa combinación. ¿Sí? Miramos qué es lo que pasa. A veces los experimentos no son solamente de observación, a veces el experimento tiene que ver con una comprobación. Yo ya sé qué va a pasar, pero ustedes no saben, entonces yo le digo, venga, hacemos la prueba para que veamos el resultado. Y a veces el experimento se hace con una finalidad objetivo que ya se conoce. Entonces, vamos a hacer un experimento para que haya agua en un lugar desértico que necesita eso. Entonces, vamos a articular pues unos mecanismos y como resultado nos va a permitir que con el viento se pueda distribuir agua en un pueblo, por ejemplo. Es un experimento con una finalidad objetiva. Si nosotros hablamos de la experiencia que nosotros tenemos que vivir en el día a día, pues nosotros tendríamos una experiencia que es una experiencia con el ánimo de aprender, de conocer, a veces de probar. Pero rara vez nosotros estamos expuestos a cosas que nosotros ya sabemos cuál es el resultado. No así Dios. Dios, que es el dueño del experimento completo, Él sabe exactamente cuál es el resultado que quiere en el tema de la fe, porque estamos hablando de la fe. Entonces necesitamos tener esas perspectivas bien claras, bien en la mente, para que nosotros podamos ir desarrollando. Les voy a pedir a los niños que por favor hagan silencio. ¿Sí? No toleramos dos predicadores acá, con uno nomás. Bueno, entonces muy bien. Primer punto de nuestra enseñanza. ¿Experimentamos vituperios? En pregunta, ¿experimentamos vituperios? Y la primera parte del texto, que es pequeñito, dice, otros experimentaron vituperios. Y voy a hacer lectura de un versículo que se encuentra en Segunda de Crónicas,
capítulo 36, versículo 16. Dice de la siguiente manera, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Muy interesante este versículo que nosotros estamos leyendo, porque a veces nosotros no somos conscientes de la permanente realidad que tiene como que el Evangelio termina produciendo como consecuencia la burla. Vituperio es burla. Vituperio igual burla. Vituperio igual escarnio. Escarnio es como de quitar la carne, escarnecer, como de sacar los trapos al sol, como de utilizar informaciones que yo tengo para ventilarlos y maltratar, ¿sí? Dañar. La burla pues es conocida para nosotros, es como parte de la naturaleza humana que nosotros manejamos. Segunda de Crónicas nos va a hablar de esa realidad que vivieron los profetas, que no fue solamente una condición de unos personajes en un momento histórico, sino que vamos a ver que hay muchísimo en la escritura, tanto que pues realmente lo que nosotros vamos a hacer acá es tocar algunos pasajes, pero hay tanto material que podríamos pasar semanas leyendo acerca de lo que ha sido la historia de la fe expuesta a vituperios, expuesta a burlas, expuesta a escarnecimiento. Y en este pasaje que nosotros tenemos acá, Segunda de Crónicas 36, 16, nos narra una pequeña historia donde los profetas tuvieron que sufrir ese padecimiento. Y nos está hablando de un plural. O sea, acá nos están contando una historia y en esa historia nos están diciendo que la constante de los profetas de Dios en ese momento histórico, o sea, yo les estaba diciendo la constante en toda la historia de la existencia de la humanidad hasta acá, pero en ese momento de la historia, quien está narrando acá en Segunda de Crónicas, está diciendo que los mensajeros de Dios, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de un discípulo del apóstol Juan? ¿Alguien se acuerda el nombre? Mártir. Policarpo. Y decía, y en Apocalipsis hay un pasaje que hablaba acerca del mensajero de Dios, o díganle al mensajero, que era el pastor. Es decir, el mensajero es el que predica la palabra de Dios. El mensajero es el que habla la palabra de Dios. Y está diciendo que a los mensajeros que en este momento hablaban de la palabra de Dios, los escarnecían y los menospreciaban sus palabras burlándose. O sea, ¿qué es la burla? Todos hemos experimentado burla. Los que nos tocó estudiar en colegio público sabemos que eso es pan de cada día, ¿no? Y ahora pues lo están tratando de manejar con temas del bullying y todas estas sistematizaciones que se desarrollan. Pero todos hemos sabido qué es la burla. Y la burla pues es nada más y nada menos que lo que está diciendo acá el texto. El texto está diciendo que por medio de ese escarnio y de esa burla menospreciaban las palabras de los profetas. Es una forma de menospreciar, es una forma de menoscabar, es una forma baja de enfrentar a otra persona sin argumentos, solo riéndose, solamente reduciendo a esa persona con un humor sarcástico. Y ese no es el término completo de la palabra burla. Hay
burlas que uno puede hacer que no necesariamente tienen que ser dañinas y maltratar. ¿Sí? Hay burlas que le pueden hacer a uno, que uno mismo se ríe, le puede caer en gracia. No, se trajo una chancleta y un zapato aquella vez y pues uno dice, sí, eso fue lo que pasó y se ríe. Pero no es esa la burla que está tratando acá el texto. El texto nos está diciendo que a estos profetas los atacaban o rebajaban su mensaje a partir de la burla, a partir de el escarnio, el menosprecio. Cuando se habla de escarnio, cuando se habla de sacar trapitos al sol, estamos diciendo que es buscar, rebuscar razones para maltratar a esa persona. Y aquí pues nosotros ya podemos hacer un aterrizaje de este elemento que nos trata el versículo, porque eso es una realidad contemporánea para todos nosotros. Una de las formas como nosotros nos trabajan rapidito, cuando nosotros decimos que somos cristianos, sí, usted es de los que le lleva el diezmo al pastor, ¿no? ¿O no? ¿A quién no se lo han dicho? Usted es de los que lleva el diezmo al pastor. Burla. No hay argumento, no hay una inquietud sobre cuál es el pensamiento que se relaciona allá. No hay una conceptualización donde se diga, bueno, ustedes tienen temor de Dios, ustedes estudian la palabra de Dios, ustedes aprenden ética cristiana, moral cristiana. No. El concepto generaliza, ustedes son los que les llevan, o ustedes son los lambeladrillo. Allá les gusta ir a lamber ladrillo. Y ya, ¿cómo quedamos nosotros? ¿Cómo quedó nuestra fe? ¿Cómo quedó esta experiencia de Cristo que es tan importante para nosotros? Reducida, ¿sí? a un botón. Después de eso nosotros decimos, ¿para qué digo algo más? ¿Cierto? Entonces no es algo tan lejano para nosotros, es una realidad que siempre se ha tenido que vivir, pero fíjense ustedes que aquí está hablando del mensaje de Dios o de los mensajeros de Dios. Es decir, la burla no va dirigida hacia el mensajero por ser el mensajero. La burla va dirigida hacia el personaje por representar a quien representa. ¿Sí? Usted de pronto no tiene problema, no le hace ningún comentario hasta que usted dice que es cristiano. Hasta que usted dice que usted cree en Cristo, hasta que usted dice que usted tiene una fe. Ahí es donde empieza a hacerse este trabajo, que es un trabajo que si nosotros lo analizamos, pues es un trabajo al que hemos sido expuestos y es una herramienta del enemigo que él utiliza muy bien y que a veces nosotros no nos damos cuenta de que mantiene persistente a nosotros. Entonces es una forma de desprecio. ¿Sí? De despreciar, no despreciarnos a nosotros, hermanos. Nosotros no somos nada. La Biblia dice que a nosotros se nos ha dado un mensaje maravilloso, un mensaje glorioso, un tesoro, pero que ha sido puesto en vasos de barro. Y el barro somos nosotros. Hay otro pasaje que se encuentra en Jeremías, capítulo 20, versículo 7, donde dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Experimentamos vituperios? Otros experimentaron vituperios. Aquí tenemos a Jeremías escribiendo con la pluma convertida en el altavoz de sus pensamientos más profundos, donde él está diciendo, o sea, el Señor me atrajo, el Señor me convenció, pero esto no es tan chévere, esto no es tan idílico como nosotros pensaríamos, ¿no? Claro, uno dice, estos fueron profetas, hombres de Dios, Dios les declaró su voluntad, Dios les declaró su palabra, Dios les dio oráculos sobre lo que vendría en el futuro. Fueron poseedores de un mensaje maravilloso, contundente, ciertísimo, se cumplió. Y uno diría, pues,
Esto es el paquete completico. Sin embargo, él está haciendo un balance de lo que le ha tocado vivir ya en parte de su ministerio. Él está diciendo, yo fui seducido por Dios, Dios me atrajo y yo estoy acá haciendo un trabajo ministerial, pero esto no es tan sencillo, esto no es tan fácil, esto no es tan grato, porque todos los días o cada día, o sea, día tras día, he sido escarnecido. O sea, no puedo dar papaya mínima, porque alguien la quiere aprovechar para sacarla a la luz. Entonces se levantó muy temprano, entonces están diciendo que no pasó la noche en la casa. Pero si está en pijamado tarde es un dormilón, ¿no? Ese es el tema que pasa. O sea, ¿cómo se tiene contento a la gente? ¿O cómo hace uno para que las personas no encuentren un elemento de juicio sobre uno? ¿Cómo se hace? ¿Eso es posible? No es posible, hermanos. No es posible. Yo alguna vez le decía, si usted va a una casa y usted quiere criticar, pues usted ve que la gente no tiene muchas cosas. Usted dice, esta gente es perezosa, no le gusta trabajar. Si usted ve que tiene muchas cosas, usted dice, no, esta gente está desabocada al tema del dinero. Y así en todos los aspectos. O sea, si uno quiere criticar, si uno quiere juzgar, los elementos no van a faltar. Uno los encuentra y los identifica y los manifiesta. Entonces, esto es interesante, mis amados hermanos, porque nos lo está diciendo el profeta Jeremías. Si no estamos tomando nosotros ejemplos de otros. Ya nos habló de profetas en general, ahora nos está hablando un profeta particular, que es el profeta Jeremías. El tema de la burla, mis amados hermanos, es llamativo que nosotros lo podamos tratar, porque a pesar de que estos profetas escribieron hace muchos años, es un tema que trasciende. O sea, cuando yo digo que a nosotros con una frase burlona nos callan y nosotros no decimos nada, yo no estoy diciendo mentiras. Es una realidad. O sea, si hay algo a lo que el hombre le tiene miedo es a la burla. Si hay algo a lo que el hombre le puede incomodar es que alguien se ría de él, que alguien le convierta en el objeto de placer colectivo, humorístico, sin que uno haya dado ese permiso, esa autorización. Eso es aterrador. Eso es una cosa durísima. La vivieron los profetas, hermanos, y nosotros como creyentes la vivimos. El tema de la burla acá no tiene que ver con lo duro que es que se burlen de nosotros. De todos nosotros se han burlado alguna vez. No sé si alguna vez ustedes se han caído. Yo alguna vez me acuerdo que salí acá por una calle de estas hermosas para una entrevista de trabajo con un pantalón blanco y había un barrial así como el que nosotros encontramos. Había una montañita. Levanté los pies y caí sentado. Y la gente se reía, la gente que estaba por los lados se reía, pero a mí no me causaba gracia. Yo no sé cuál era el chiste, pero la gente se burlaba. Eso es terrorífico, hermanos. ¿Sí? O sea, no hay una cosa más aplastante que uno saber que la gente se está burlando y que uno no puede hacer absolutamente nada. Pero acá no se trata de la burla que nos genera a nosotros una acción externa, o sea, un tema mundano, ¿no? Acá se está hablando de la burla que nos viene a nosotros como consecuencia directa, única y exclusivamente de la fe. O sea, no es un tema secular, es un tema que tiene que ver con un don de Dios. Dios nos da un don maravilloso para que creamos en Cristo, pero ¿esto qué genera en el mundo? Burla generalizada. La fe que es puesta en manifiesto a través de nuestras palabras, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos del Señor, cuando nosotros decimos que nuestras convicciones están siendo transformadas por la palabra de Dios, allá hay alguien que quiere opinar y se quiere reír, quiere menospreciar y decir, eso no sirve, eso no vale, eso no es importante. La pregunta es, ¿qué hicieron estos profetas?
Este profeta dijo, Señor, me sedujiste y esta es mi condición. Estoy puesto en burla todo el tiempo. Te paso la carta de renuncia. Yo no sigo. Sí, claro, ellos querían renunciar. Muchas veces quisieron renunciar, pero no lo pudieron hacer porque el Señor los sedujo. Porque Dios va a cumplir ese propósito que tiene con esa fe que Él ha dado. Tristemente, mis amados hermanos, yo quisiera decirles en esta mañana que se preparen porque ya no se van a volver a burlar de ustedes después de esta prédica que yo les acabo de dar. Pero la realidad no es esa. La realidad es, prepárense porque si ustedes son de fe y recibieron la fe de Dios, esta predicación está dispuesta para que les dé a ustedes el cuero necesario para tolerar, para resistir, para mantenerse a pesar de la burla. ¿Cómo les parece? Emocionante, ¿no? Maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Muchachos, me da mucha pena con ustedes, pero si no me colaboran, los hago cambiar de silla. ¿Listo? Entonces, este es un personaje que experimentó la burla, Jeremías. Y pues, hermanos, Lucas 23:11 que dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilatos. Parte de la experiencia o del experimento del Salvador y del Dios Trino, del plan de salvación para los seres humanos, también tuvo que ver con exponerse a la burla y exponerse con sensibilidad, que es importante, porque nosotros a veces en nuestra mente carnal trivializamos el sacrificio de Cristo diciendo, como era Dios, pues Él lo pasó fácil y no lo sintió. ¿Sí? Se dotó de la capacidad de ser insensible a todo esto y pues para Él fue fácil. Pero no nos narra eso la Escritura. La Escritura nos narra que después de él haber sido maltratado, de haber sido lacerado, lo pusieron a caminar por el camino al Gólgota y que llegó un punto donde él no pudo más con la cruz y tuvo que venir alguien a ayudarle. Y eso data no de una superioridad divina del Señor para ser expuesto ante a este trajín del proceso de salvación, sino todo lo contrario, una sensibilidad natural humana a la que él se expuso. Pero no fue en el momento de la cruz, fue antes, ¿no? Cuando le pusieron una capa, cuando le pusieron una corona de espinas, cuando le decían, se le arrollaban y le decían, salve, rey de los judíos. Entonces, hermanos, material con respecto al tema de la burla y abundante, demasiado, mucho. La pregunta que yo quiero que empecemos a responder es esa, ¿sí? ¿Nosotros experimentamos vituperios? ¿No queremos ese experimento para nosotros? ¿Es un ideal nuestro? No lo es, definitivamente, para nosotros no lo es. Pero que lo experimentamos. Que nosotros le huimos. Pero tan pronto alguien sepa que usted es cristiano, que usted es cristiana, le va a buscar un tema de conversación, le va a hacer una pregunta, va a comunicar un tema insidioso, así sea para que usted lo escuche. Le va a poner a prueba, haciéndole invitaciones. Algo va a querer hacer con usted para después tener de dónde agarrarse. Ay, ese es cristiano. ¿Qué es que cristiano? ¿Qué es que cristiana? ¿Qué es que va a la iglesia? ¿Sí? En la misma familia, ¿no? ¿De qué le sirve ir a la iglesia? Si vea cómo es usted. Entonces, ¿qué experimento? Experimento de fe, mis amados hermanos. Experimento de vituperios, experimento de burlas. ¿Experimentamos la fe? ¿Queremos ese experimento o no? ¿Qué nos toca? Nos ha tocado. ¿Sí? Posiblemente nos va a tocar muchas más. Segundo punto de la enseñanza, mis amados hermanos, es ¿experimentamos azotes? Dice el texto. Otros experimentaron vituperios
y azotes. Y voy a leer en Primera de Reyes capítulo 22, versículo 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Busquemos ese texto, mis queridos hermanos, porque ese texto tiene una historia interesante. Cuando nosotros hablamos del experimento de la fe, cuando nosotros hablamos de la fe, o cuando nosotros empezamos este estudio de la fe, nosotros no estábamos pensando en hablar de estas cosas. Nosotros estamos pensando, bueno, acá nos van a tener que enseñar cómo es que se corren las montañas de un lugar a otro, que dice la palabra de Dios. Que si tenemos fe como un grano de mostaza, le decimos a un monte que se mueva de un lado a otro y el monte nos hace caso. O nos van a enseñar cómo es que nosotros conseguimos el dinero que nosotros estamos necesitando, el trabajo que nosotros estamos necesitando, el cuerpo perfecto que nosotros nos soñamos solamente haciendo una oración, y ahí lo vamos a obtener. Pero cuando nosotros entramos en un tema como este, que nos dice que el experimento de la fe o el experimento que Dios hace de fe en nosotros nos lleva a recibir burlas, llevó a los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento a recibir burlas, y ahora aquí le aumenta el nivel y dice que lleva a experimentar azotes. Entonces yo les pregunto si ustedes ¿quieren experimentar azotes? ¿Sí? ¿Experimentamos azotes? ¿Se le miden? ¿Experimentamos azotes? ¿No se le miden a experimentar maltrato físico por la fe? ¿No se le miden a recibir maltrato físico por nuestro Señor Jesucristo? ¿Por la salvación? Y agradezco a quienes genuinamente, inmediatamente dicen que no, porque está bien. ¿Sí? Ese es el sentir colectivo nuestro. Nadie quiere eso. Nadie quiere experimentar un azote. Aquí nos va a hablar del profeta Micaías, que fue un profeta que fue incómodo al reino en su tiempo de predicación. Y en el versículo 24 nos encontramos que el rey de capítulo 22, versículo 24. Nos encontramos acá que dos reyes van a salir a la guerra. El rey de Israel tiene unos profetas contratados, son profetas del reino, son profetas que se les paga sueldo para que profeticen. Él les va a consultar a ellos, les va a decir: voy a salir a la guerra, ¿cómo me va a ir? ¿Y qué dicen los profetas? Bien, vas a conquistar todo lo que tú digas, todo lo que tú quieras lo vas a lograr. Pero él se junta con otro rey de Judá, y el rey de Judá, que es temeroso de Dios, le dice: ven, no hay otro profeta, o sea, no hay un profeta que sea como menos bien pagado, con menos conveniencias para que nosotros podamos consultarle. Y entonces contesta: sí, claro, acá hay un rey, acá hay un profeta, pero todo lo que me profetiza ese profeta es malo, y a mí no me gusta verlo ni en pintura, lo detesto. Dice: no hable así, mi rey, vamos a consultarle a ver qué nos dice. Y ahí vamos a leer en el versículo 13. Dice: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Vengo a que me profetices, pero a que me profetices lo que yo quiero que me profetices, ¿no? Profeta suelto. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías,
¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, o sea, Micaías, el profeta, yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Tenemos una pugna entre profetas. Dos profetas ante el rey. Claro que a un lado habían más. Y cuando el profeta de Dios, Micaías, le dice la palabra de Dios, porque él dijo, lo que Dios me diga, eso voy a decir, viene el profeta empleado y le da su cachetada o su puño en la cara. No lo estaba buscando Micaías. Micaías no le dijo, venga, me pega. ¿Sí? Venga que yo quiero sufrir en el nombre del Señor. Micaías solamente estaba haciendo lo que tenía que hacer. O sea, para lo que había sido llamado. El trabajo que le correspondía. Nada más y nada menos que hablar la palabra de Dios. Nada más y nada menos que decir de una manera fiel lo que Dios le había mandado. Pero este pasaje, hermanos, nos pone a nosotros en una realidad que también a veces nosotros no contemplamos, y es una realidad de que siempre la palabra de Dios tiene competencia. Siempre el mensajero de Dios tiene una competencia, o muchas competencias porque es abundante. Y es una competencia que habla más bonito. Una competencia que dice cosas que son más agradables. Una competencia que llena el corazón del oyente diciéndole cosas que el oído le fascinan. ¿Cierto? Por eso dice la Escritura que en los últimos tiempos se van a amontonar maestros conforme a sus intereses porque tienen comezón de oír, porque les pica el oído por escuchar cositas agradables, cositas que les llenen, que les favorezcan. Aquí está esa pugna de estos dos profetas, donde la consecuencia de decir la palabra de Dios de una manera adecuada es tome su cachetada. ¿Sí? Y una blasfemia, ¿no? Contra Dios. Le pega al instrumento y una blasfemia contra Dios. ¿De dónde se fue el espíritu de Jehová de mí para pasarse a ti? Entonces, mis amados hermanos, la consecuencia de decir la palabra de Dios tiene que ver también con aspectos físicos. Por eso, a mí no se me hace raro que las políticas progresistas que se están implantando de tiempo acá tengan que ver con desmontar una forma de educación bíblica que Dios ha dispuesto desde tiempos antiguos, que es la vara, la dirección con vara. ¿Por qué? Porque a los que nos dieron juguete,
a veces de pronto desmedido también, ¿no? Todo tiene una medida. Pero los que nos dieron juguete, los que sabemos que es reconocer en nuestra mamá un potencial de jabalina único, tirando una escoba por el medio de las piernas mientras usted corría para que no lo golpearan y cazarle en medio perfecto para que usted diera unos cuantos botes. Sabemos lo que es exponer la piel por una causa, ¿sí? Quizás no la más justa, por travesuras. Pero nuestros jóvenes hoy en día, que los están llamando generación de cristal, son jovencitos que se derriten por un grito, que se deslíen por una mala palabra, que una burla les causa depresión. Y eso es preocupante, mis amados hermanos. Eso es preocupante porque ¿quién será el exponente de la fe en la nueva generación que esté dispuesto a poner la piel por esta causa? ¿Dónde están esas nuevas generaciones? ¿Dónde están? ¿Dónde los están formando? ¿Dónde se están capacitando? Nosotros pensamos que en la iglesia, pero tenemos serios cuestionamientos con la fórmula educativa que la Escritura nos ha dado. Y recuerden, hermanos, que yo les he dicho a ustedes que la fórmula educativa no es llegar a la casa a darle juguete al chino de 12 años. La fórmula educativa era de los 0 a los 5 años. Ya de ahí para allá ya no le sirve. Y es lo que le cuesta a la gente. Ay, no, es que es tan lindo. ¿Cómo le voy a dar una palma a esa cosita tan bella? Ay, dijo esa palabrota, pero se le escucha tan hermosa. Sí, eso es una divinidad. Bueno, espérense un poquito más adelante y hablamos de divinidades. Entonces, hay una constante, mis amados hermanos, y es que esa competencia va a traer consecuencias físicas, no solamente al cuerpo, sino también le pueden quitar el trabajo, también lo pueden sacar de sus comodidades de una u otra manera, que son temas físicos, tienen que ver con el área física. Mateo 27, 26 dice: entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Es muy, muy llamativo, mis amados hermanos, que nosotros no estamos dispuestos a recibir azotes, pero que el Dios hecho hombre estuvo dispuesto a venir a la tierra, a entregarse por nosotros y a ser azotado por su salvación, por mi salvación, por la salvación de todos los escogidos de todos los tiempos. Es muy interesante que la Escritura nos muestre a nosotros eso. Y Hechos 5:40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Aquí ya nos pasamos, ¿no? El autor no tiene en este momento, no, claro, este autor tenía esa información ya. Este autor es una segunda generación de los creyentes del primer siglo. Probablemente no estaba el libro ya estructurado tal como lo conocemos, el libro de los Hechos. Sin embargo, acá está hablando de una situación que se dio en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, donde un número importante de apóstoles, no nos dice cuántos, si pudieron haber sido todos, fueron tomados y fueron llevados presos. Y hubo un milagro porque dice que al otro día los iban a sacar para hacerles un interrogatorio y encontraron que la cárcel estaba cerrada, pero que ellos no estaban en el lugar donde los habían dejado, sino que estaban en el templo enseñando. Fue una cosa maravillosa, pero ha habido, mis amados hermanos, azotes. A ellos los azotaron, dice, y convinieron con él llamando a los apóstoles. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. No, hasta aquí yo me estoy adelantando. Este es otro momento donde los dejaron en libertad, pero los azotaron a los apóstoles. Miremos esto en Hechos 5, porque aquí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, que no es fácil de que nosotros podamos comprender, de que nosotros podamos como empatizar con sucesos como los que se dieron en ese momento. Porque comenzando la fe en el primer siglo, con la iglesia primitiva, encuentran a los primeros creyentes, los empiezan a azotar, los sueltan libres, pero yo quiero que miremos en Hechos 5, versículo 41.
porque es que es una cosa muy interesante. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los habían azotado, les habían metido 24 horas de prisión o una noche, pero al otro día salen ellos felices, gozosos, alegres, diciendo, wow, qué privilegiados hemos sido nosotros de que hayamos sido nosotros y no otros a los que les hayan pelado la espalda, dándoles con el látigo que nos dieron a nosotros. Qué privilegio, qué honor, qué felicidad. Y a mí me llama mucho la atención, porque digo, ¿a qué distancia estamos nosotros, creyentes del siglo XXI, en nuestro entendimiento de lo que sería el honor cristiano con respecto a estos creyentes del primer siglo? O sea, cuando nosotros venimos a la iglesia, no muy atraídos por este tipo de predicaciones, sino que quizás nosotros fuimos atraídos porque alguien nos entregó un tratadito en la calle o alguien nos sonrió y nos dijo, Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y si quieres se lo enseño, aquí está, en Hebreos 11, 35 y 36. ¿Sí? Lo pueden matar por esta fe o le pueden pelar las costillas con un látigo. ¿Vamos a la iglesia? Chévere, vamos. No, nosotros no venimos a la iglesia por eso. Nosotros venimos a la iglesia porque es que tenemos un negocito por ahí entre manos y a ver si de pronto se nos da. ¿Sí? Porque es que tengo una tusa terrible y no sé qué hacer. Porque, bueno, venimos con una cantidad de problemas, pero difícilmente llegamos a las cosas del Señor diciendo, yo quiero conocer a Dios, me interesa. Es el deseo profundo de mi corazón conocer al Señor. Eso Dios lo va obrando, lo trabaja con el tiempo, pero no es el interés nuestro. Entonces, los apóstoles también fueron azotados, mis amados hermanos. Y la tercera parte de nuestro mensaje lo titulamos ¿Experimentamos prisión y cárcel? ¿Se animan? ¿Prisión y cárcel? Chévere, está bueno el menú de esta mañana. Dice la última parte del versículo, y a más de esto, prisiones y cárceles. Quiero hacer lectura de dos versículos que se encuentran en Lamentaciones capítulo 3, versículo 52 al 55. Dice, mis enemigos me dieron caza como ave, sin saber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedra sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza y dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Este libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. El profeta Jeremías es un profeta que algunos teólogos de algunas corrientes le han llamado de una manera jocosa el profeta llorón. El profeta llorón. Y les da risa. El profeta llorón escribió cosas como estas, ¿sí? Dice uno, ¿cómo tiene que estar uno de depresivo para uno escribir una carta que va a quedar a la posteridad diciendo que mis enemigos me cazaron como un ave sin saber por qué, que le ataron la vida en la cisterna, que le pusieron una piedra encima, que está cubierto de aguas? O sea, tiene que ser una persona muy extremista para tener la imaginación de escribir una cosa como esta. Entonces nosotros nos reímos, sí. Muy llorón. Pero la realidad, mis amados hermanos, es que este texto no está basado en la imaginación del profeta, sino que está basado en una experiencia real que él tuvo que padecer. Donde por decirle al rey la verdad, que era que el pueblo iba a ser entregado en manos de Babilonia, de Nabucodonosor, que los iban a tomar y que se los iban a llevar cautivos. Entonces dijeron, no cambia de opinión con eso que usted está diciendo. No, esa es la palabra de Dios. Ok, vamos para una letrina. Sí saben todos que es una letrina, ¿no? Ese hermoso depósito
de excremento humano que se hacía en el pasado, pero estaba seco, o no tenía excremento por lo menos. Lo meten allá, pero estaba lleno de barro, le cubren hasta el cuello, lo meten amarrado, no se sabe si de las manos o de dónde, pero lo dejaron amarrado, colgando en ese pozo, y lo dejaron ahí a ver si se moría. Duró días en esa situación, por la fe. Debió haber tenido tiempo de cambiar de opinión. Debió haber tenido tiempo de decir que tenía un mensaje un poco más gratificante para el pueblo. Pero lo que nos dice acá la Escritura es que él se mantuvo en esa situación y que después va a escribir este texto que acabamos de leer. Jeremías 38:6 nos narra: entonces llamaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. En la cisterna no había agua, sino cieno. Y se hundió Jeremías en el cieno. O sea, Jeremías estaba terminando su ministerio profético. Una característica del profeta Jeremías y de muchos hombres que hablaron la palabra de Dios es que no fue apreciado durante su vida ministerial. Toda su vida ministerial fue una vida donde lo estuvieron llevando preso, donde lo estuvieron maltratando, donde se estuvieron burlando, donde lo azotaron varias veces. Si hay un personaje en la escritura del Antiguo Testamento que haya quedado consignada las veces en que lo azotaron, que fueron muchas, repetidas, fue el profeta Jeremías. Y no lo apreciaron, no fue apreciado su mensaje, no fue apreciado su trabajo, no fue apreciado después de que murió. Después de que murió, después de que el pueblo fue llevado en el exilio, después de que la gente tuvo el tiempo para poder empezar a revisar los documentos que él había dejado y que todo se había cumplido al pie de la letra como él lo había dicho. Entonces dijeron, wow, este era un profeta de Dios. Sí, este sí era el profeta. Nosotros somos de los seguidores del profeta Jeremías. Por eso el Señor Jesucristo lo cuestionaba al pueblo, porque le decía, es que ustedes fueron los que mataron a los que yo envié. A unos los apedrearon, a unos los mataron, a unos los sacaron. Y después se hacen adeptos de los profetas. Entonces, experimentando cárceles, prisiones y cárceles. ¿Qué es la prisión? La prisión es ser retirado, que se le retira a uno la libertad por un tiempo. Pero la cárcel ya es ser privado de la libertad por bastante tiempo. Por semanas, meses, años. Y eso ha sido una constante también, mis amados hermanos, entre el pueblo de Dios. Siempre ha habido pueblo de Dios que ha estado preso. Las cartas más hermosas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo con una pluma en las sombras de una cárcel. Y ahí tenemos que cuestionar nosotros y decir, ¿y estaríamos nosotros dispuestos a apreciar una carta que nos llegue de un señor que está preso, de un señor que lo van a matar, que lo van a condenar, que no se sabe si realmente ha hecho algo malo? Es la realidad, es la constante. Díganme ustedes la vida de estos profetas, ¿cómo les parece? Profetas que fueron encarcelados, otros que murieron, vimos en los textos anteriores, maltratados, expuestos a vivir en pobreza. Díganme ustedes si esa es una vida que ustedes quisieran para ustedes, la vida que ustedes quisieran para sus hijos. Si ese es el esposo que ustedes quisieran tener, si un esposo que usted dice, este es mi esposo y mi esposo es un valiente porque fue y dio la vida, me dejó viuda con 6 chinitos y llena de deudas. O los hijos quisieran tener ese padre, ¿no? Yo quiero tener mi papá fue un hombre de fe,
fue muerto por la causa del Señor, fue encarcelado por la causa del Señor. Hace como 20 días me enteré de una ONG que hay en Colombia, que es de pastores que predican en la periferia de Colombia, y esta ONG se encarga de quedarse con los hijos de estos pastores porque están en zonas donde ellos están en un riesgo alto de que estos jovencitos sean reclutados por grupos armados ilegales que hay en Colombia. Yo les pregunto, hermanos, ¿alguno de ustedes está dispuesto a ir a hacer ese ministerio? De dejar sus hijos a manos de una fundación para ustedes ir y predicar el evangelio. Entonces, mis amados hermanos, el autor de la carta a los Hebreos ya nos había dicho esto en 10:34. Dice, porque los presos también os compadecisteis. La cárcel, la prisión, la enfermedad, el sufrimiento, no, la enfermedad no, porque no nos está hablando de enfermedad. El sufrimiento ocasionado por causa de la fe es una realidad en el pueblo de Dios. Es una realidad entre los creyentes. Probablemente algunos de ustedes están diciendo, pero yo no estoy dispuesto a esto en este momento. Yo no tengo esta disposición. Y tienen razón, mis amados hermanos. Una de dos, o es que no tienen la fe verdadera y tenemos que orar al Señor para que nos la dé. O dos, que somos bebés espirituales aún, bebés muy chiquitos aún, y que no tenemos la capacidad todavía de comprender el valor que tiene el evangelio, que vale la pena que nosotros seamos honrados con estas cargas para vivir en el nombre del Señor. Y una vez más, mis amados hermanos, la Biblia dice que a los que creen en Cristo se les dio el privilegio de sufrir por Cristo. Y nosotros no estamos diciendo acá de que ahora nos vamos a empezar a molestar a la gente hablándole de la palabra de Dios para que nos persigan. O que la palabra de Dios, que nosotros debemos ser incitadores para poder decir que nosotros sufrimos por la obra y por la causa del Señor. No, no es eso. Son cosas que vienen de manera natural. Pero lo que nosotros sí decimos, hermanos, es estas personas no solamente sufrieron en estos momentos, sino fueron personas que entregaron su vida por el Señor. O sea, no se trata de un sufrimiento momentáneo, sino fueron personas que entregaron décadas de sus vidas al servicio de la obra de Dios y que en un momento de ese servicio tuvieron que sufrir la persecución. Entonces yo les digo, hermanos, nuevamente, como dijimos la semana pasada, si nosotros nos queremos preparar para que el momento en el que llegue, si llega, de una persecución, de una prueba de fe dolorosa, cuestionante, aberrante entre nosotros mismos, tener que verla, si queremos tener preparación para eso, la mejor manera que nosotros podemos hacerlo para esa preparación es sirviéndole al Señor, es entregando nuestra vida, es decir, es sufriendo por el evangelio sin ser perseguidos, ¿sí? Sufriendo. ¿Cuánto sufrimos nosotros en nuestra vida? De las personas que han hecho una carrera profesional, ¿cuánto sufrieron para sacar esa carrera adelante? ¿Cuántos trasnochos? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto esfuerzo? Los que tenemos hijos, ¿cuánto sufrimos por nuestros hijos? Las personas que han comprado una vivienda, ¿cuánto han sufrido? Yo pregunto, ¿cuánto sufrimos por el evangelio? ¿Cuánto sufrimos por la obra de Dios? ¿Cuánto nos damos nosotros en sacrificio real por la obra de Dios, mis amados hermanos? Porque podemos ser muy idealistas y decir, yo estoy dispuesto a sufrir, llámenme a mí. Pero, ¿y el entrenamiento? ¿Sí? Llega el momento de la maratón y nosotros gordos así, obesos. Difícil. Vamos a orar, hermanos. Señor glorioso, te adoramos. Damos muchísimas gracias por esta hermosa mañana que tú nos has regalado, por el privilegio de leer tu palabra, de poder ser expuestos a las Escrituras. Gracias, Señor, por la experiencia de estos hombres de Dios, maravillosos, exponentes de la fe, Señor, que nos modelan algo que va mucho más allá de nuestro entendimiento, de nuestra voluntad,
de nuestros intereses, Señor, de nuestras capacidades, que es el resultado o el testimonio de haber sido expuestos a unas pruebas de fe, o de haber sido puestos como experimento, o de haber experimentado la condición de la fe, algo que probablemente no era lo más esperado por ellos, pero que tú les diste testimonio, Señor. Gracias por estos ejemplos, Señor. Nos sentimos tan desafiados, nos sentimos, Señor, tan agobiados con estas experiencias, con estos personajes, Señor. Nos sentimos tan limitados, nos sentimos tan lejanos, nos sentimos, Señor, tan deudores, porque nosotros ni hemos sufrido muchas de esas cosas por la fe, ni hemos pensado que queremos sufrirlas, ni estamos dispuestos, Señor. Y te pedimos que nos perdones, pero te hablamos con sinceridad, Señor, te hablamos con el corazón. Nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos por otras cosas. Tenemos tantos sueños personales, tenemos tantos propósitos a nivel de familia, a nivel de sociedad, Señor. Pero la mayoría de esos no compartidos con el reino de los cielos, como lo hicieron estos hombres. Con la propagación de tu palabra, como lo hicieron estos hombres, Señor. Y te pedimos que nos perdones, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos que nos ayudes a crecer, Señor. Te pedimos, Señor, que no nos quedemos enanos espirituales, que no seamos fenómenos espirituales, que no nos quedemos, Señor, tomando leche espiritual, que no nos quedemos teniendo conductas infantiles espiritualmente hablando, Señor. Porque a veces decimos que sabemos mucho, pero vivimos poco, Señor. Y te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos ayudes, te lo suplicamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.